lindo. Pero no te quedes mirando. Bueno. ¿Cómo te sentís frente a este desafío prácticamente? Esto es un desafío, sí, realmente aquí en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, con estos entrañables amigos, es el doctor Pepe Gentili, el doctor Roberto Frenqueli, que está camarógrafo. Que en realidad es un mérito, ¿no? Es un oficio que vos tenés oculto, pero que evidentemente te sale muy bien. Mucho mejor que la fotografía. Sí, me sale mejor. Sí, sí. Como fotógrafo soy casi un fracaso. Pero no como cineasta. Estamos haciendo el backstage. El backstage. Le hizo cabo la hora. Qui a Santa Fe. Mi sembra di poter dire che il bilancio è decisamente positivo e cedo la parola al presidente dell'Unione Benevolenza Dante Alighieri, Ramiro Laribelli. Buenas tardes a todos, señores de entidades hermanas de la colectividad italiana, asociados nuestros, profesores, el público en general. Les comento que con este acto terminamos una fantástica semana. Una semana que realmente para nosotros que tratamos de difundir la cultura, la lengua, la tradición italiana nos llena de orgullo porque ha tenido el éxito que coronó el esfuerzo de mucha gente. A esa gente tengo que agradecer fundamentalmente a la Universidad Nacional del Litoral, a gente de nuestra institución y a ADOI, que fueron los que se encargaron de organizar con mucha seriedad y con mucho interés estas jornadas que este año cumplen, para conocimiento de todo, el 7º año de este tipo de eventos en el mundo, que fue inicialmente promovido por Francesco Sabatini, que fue quien en ese momento era el director para la cultura y la promoción de la lengua italiana en Italia. Eso fue en el año 2001 y sucesivamente fuera de Italia, en el mundo, se fueron ampliando este tipo de eventos. Empezó con 750 eventos semanales como los que tenemos ahora y seguramente este año, ya que el año pasado estuvieron en 1.300 eventos, este año se alcanzará casi al doble de la cantidad de eventos del 2001. Sin duda que esto tiende a reforzar el conocimiento de la lengua italiana, pero fundamentalmente a reforzar la imagen italiana de Italia en el mundo, porque está direccionado este tipo de eventos a los italianos en el exterior y a las comunidades italianas en el exterior. Es así que los impulsores de esto, así establecidos, son los organismos políticos de Italia en el exterior, como
así también las universidades, institutos de aprendizaje de idioma, los centros de cultura italiano y las Dante Alighieri dentro del mundo. Realmente el tema elegido para este año ha sido el italiano y el mar, que sin duda alguna simboliza parte de los 8.500 kilómetros de costa marítima que tiene este país, que abarca esta costa marítima aproximadamente al 80% limítrofe de Italia. Sin duda alguna que en alguna medida nuestro país tiene alguna semejanza, porque nosotros desde Mar del Plata hasta Ushuaia también tenemos una extendida costa marítima. Si bien no tenemos la cultura, los argentinos no tenemos tanto la cultura del mar, acá mismo en Santa Fe, que estamos rodeados de agua, que finalmente no tenemos tanto la cultura del río. Ahora, afortunadamente, con algunas obras que se han realizado, como la parte del puerto, los santafesinos nos dimos cuenta que aparte de una laguna, teníamos río acá en las espaldas. Francamente, hay una costa, tanto sea en Argentina marítima como fluvial, ya que el río Uruguay hace de frontera con la República Oriental del Uruguay, que también podríamos relacionarlo con el italiano. En esta semana hemos disfrutado de distintos eventos, tales como películas mediterráneas, se exhibió música, literatura, didáctica a través de profesores. Hemos disfrutado fantástico. Creo que este tipo de actos abarcativos de una semana con distintos hechos es lo que más puede esperar Italia en el exterior. Es el elemento promocional más grande que tiene, porque es, si se quiere, continuo durante 10 días probablemente, abarcando sábado y domingo, y tiene una penetración, tanto sea en la gente como en los medios, que a veces reúnen más gente, que realmente es asombrosa. Aquí en Santa Fe también tenemos que agradecer la colaboración de muchas instituciones, la coordinadora de las entidades italianas y muchas otras instituciones que están siempre dispuestas a esto. Presente con Cristina Pancio se encuentran el señor José Gentinini y el señor Roberto Frencuele, que colaboran con ella y que son más propiamente la madre itálica, mientras que la señora Cristina es de acá nomás, de nuestra provincia, del interior de la provincia, no de la capital, es de Rosario. Ella es del interior de la provincia, así que es más coterránea nuestra. Dejo a Patricia para que presente y dé los antecedentes de nuestra coterránea Cristina. Gracias. Bene, vorrei aggiungere alle parole del Presidente il mio personale ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per questa settimana con impegno, entusiasmo e spirito di collaborazione, e a tutti voi per la vostra partecipazione sempre interessata, viva, entusiasta. E concludiamo questa settimana con la conferenza Il mare e gli emigranti, simbolo, mito, sogno e progettualità reale, della dottoressa Cristina Canzio, che ringrazio vivamente per aver accettato di partecipare alla nostra settimana qui a Santa Fe. Cristina Canzio è psicologa, psicoterapeuta, italo-argentina, come avete sentito, pittrice che da anni vive e lavora a Firenze e fa parte di un'associazione, Arte e Psicologia, un gruppo di studio interdisciplinare fondato nell'anno 2000 che ha lo scopo di promuovere gli studi sui rapporti tra psicologia e arte, sia dal punto di vista della creazione artistica, sia da quello della fruizione dell'opera d'arte. Cristina Canzio in particolare si occupa dei rapporti culturali con il mondo ispanoamericano. Bene, lascio senz'altro la parola alla relatrice, che ringrazio. Grazie ancora.
Bene, io ringrazio naturalmente tutte questa presentazione che hanno fatto di arte e psicologia e ci mettiamo subito al lavoro perché abbiamo delle cose da fare in questo tempo che abbiamo a disposizione. Allora, scusate, ahora hablo en español porque la conferencia la había preparado en español y no en italiano, así que no sabía que de alguna manera era apreciado el hecho de hablar en italiano, si no todos comprendían el italiano, por eso es que decidí hacerla en español. Quisiera comenzar esta conferencia proponiéndoles realizar un viaje histórico y artístico, presentando una serie de imágenes, obras de arte y fotografías a través de las cuales iremos descubriendo la importancia que el mar ha tenido desde siempre para los italianos. Comenzaré presentando a ustedes el mito de Europa, haciéndole ver diversas imágenes e interpretaciones pictóricas realizadas por artistas italianos y europeos que han representado el mar con estilos y épocas históricas diferentes. El mito de Europa es particularmente significativo para todos los países del Mediterráneo y también, naturalmente, para Italia. Europa, como continente, nace del mar y los italianos han encontrado, a través de este mito griego, su propio origen y su estrecha relación con esa llanura líquida que es el Mediterráneo y que les ha servido como medio de comunicación para los tantos viajes que han realizado aventureros, mercantes y descubridores, abriéndose en los 2 últimos siglos hacia los viajes que los emigrantes han realizado, que es una parte del tema que hoy nos ocupa. Brevemente les contaré lo que Ovidio en la Metamorfosis nos transmite acerca de Europa. Este cuadro que ustedes están viendo es de Noel Nicolas Koipel, del 1726. Es relacionado al mito de Europa. Entonces, les cuento el mito. Zeus, el dios de los dioses, que acostumbraba a cambiar semblanza para disimular su propia identidad, evitando ser descubierto por su mujer Hera, iba muy seguido en busca de nuevas aventuras amorosas. Es así que Zeus, enamorado de Europa, hija de un pastor de las tierras de Canaán, encargó a Hermes de llevar el ganado hasta las orillas del mar, donde Europa y sus amigas solían pasear. Zeus, mezclándose entre los animales, se transformó en un toro blanco como la nieve, con un pecho robusto y 2 pequeños cuernos como gemas. Europa, encandilada por su belleza, comenzó a jugar con él colocándole flores en la boca y guirnaldas en los cuernos, hasta que finalmente Europa saltó sobre su lomo y se dejó conducir por el toro Zeus hasta el borde del mar. Una vez allí, imprevistamente ya en el agua, el toro se lanzó sobre las olas del Mediterráneo y comenzó a nadar llevándose a Europa hasta la isla de Creta. Ella, sorprendida y temerosa, dio vuelta su cabeza mirando hacia la costa que se alejaba, mientras tanto que con su mano derecha se sujetaba del cuerno del toro y con la izquierda sostenía su cesto de flores. Esto es lo que nos cuenta Ovidio en su narración del mito, tratando de explicar los orígenes de la tierra, del mar y del cielo. Un mito que se compone de 3 elementos evocativos: el toro, la mujer y el agua. El toro podría ser interpretado como la imagen del poder, la fuerza, la autoridad de esa relación que existe entre el ser humano y la naturaleza, mientras que el mar lo podríamos tomar como símbolo del movimiento, del dinamismo, del cambio, con el agua visto como símbolo de vida. Esto nos lleva a recordar el itinerario de la historia del continente europeo, la idea del Mediterráneo como elemento acuático que une, abre y conecta a una dimensión de culturas, lenguas y tradiciones diferentes, fomentando su intercambio. Desde el punto de vista histórico y antropológico, podemos leer el mito como un elemento de referencia a la antigua costumbre del matrimonio con rapto, o bien como un pasaje de la sociedad matrilineal a la forma social del patriarcado.
También podemos pensarlo como un movimiento migratorio que va marcando el pasaje del dominio del Mediterráneo desde los egipcios a los griegos, contribuyendo así de esta manera a la difusión del alfabeto. Vemos ahora otras imágenes. Esta es una ánfora griega proveniente de Paestum del 340 a.C. Vemos Europa sobre el lomo del toro Zeus. Este es un mosaico romano del 100 después de Cristo. En vez este es un afresco romano de la Casa del Amor Fatal en Pompeya del 100 dopo Cristo. También vemos otra representación. Este es un Tiziano del 1559. Es una bella obra de arte como él ha interpretado el mito de Europa sobre el toro. Este es Domenico Cerrini. Esta es otra obra, Domenico Cerrini del 1638. Él en vez del toro blanco no podría decirles por qué lo ha decidido hacer negro en este caso. Este es un Rembrandt del 1632 y ahí vemos como el toro toma el Mediterráneo y encima se lleva a Europa con sus amigas desesperadas que hacen gestos. Este es César Van Boethius del 1650. Vemos de nuevo la belleza y la dulzura de este cuadro, ¿no? Con sus amigas ahí a orillas del Mediterráneo. Este es de Gian Battista Tiepolo del 1725. Vemos el toro Zeus. Este es un afresco de Gian Battista Tiepolo, Zeus Europa del 1750. Este es un anónimo napolitano, también alrededor de 1750. Europa raptada. Esta es otro de Guido Reni del 1632. Él también pintó el toro Zeus oscuro, gris oscuro. Este es un anónimo del 1700. Este es mucho más moderno. Este es Gustave Moreau del 1869. Esta es una obra que se encuentra en el Museo de Orsay en París. Este es Valentín Serov, mucho más contemporáneo todavía, del 1910, del 900, como es la interpretación que el artista hace del mito del toro llevándose. Y este es Henri Matisse, me lo pasa rápido. Este es Henri Matisse del 1929. Esta es la última, más contemporánea. Bueno, otro mito muy importante que no podemos dejar de nombrar en esta historia del mar para los antiguos habitantes del Mediterráneo es el mito de Hércules, donde se narra que Hércules, siendo arrastrado en su camino por el esfuerzo de realizar sus trabajos, llegó hasta los confines del mundo conocido de la época, lo que es hoy el Estrecho de Gibraltar, deteniéndose allí para colocar dos columnas, una a cada lado del estrecho que separa a África de Europa, dejando claro al colocarlas que más allá no había nada, la bien conocida frase latina non plus ultra, que los antiguos marineros recitaban no hay más nada, significando que más allá de las columnas el mundo no existía, cosa que Cristóforo Colombo y otros navegantes se dedicaron a demostrar lo contrario, abriéndose hacia el incógnito del mar y hacia un océano desconocido. Este mar conocido por los antiguos era el Mediterráneo y lo llamaban Mare Nostrum. Terminaba exactamente en las columnas de Hércules, en el Estrecho de Gibraltar. Vemos ahora la próxima. Esta es una estatua de Poseidón, el dios del mar. Es una estatua griega del 300 a.C. y este es el Neptuno de Pietro Gracchi del 1750, que está en la Fontana de Trevi en Roma. El Poseidón para los griegos, dios del mar, el Neptuno para los romanos. Bueno, ahora afrontamos el tema de los grandes navegantes y las repúblicas marineras.
Desde siempre el Mediterráneo ha sido muy codiciado por los diferentes pueblos que habitaban sus costas, combatiendo incesantemente por mantener la supremacía de sus aguas que les permitiera administrar las rutas comerciales con el mundo. Históricamente, las ciudades costeras estaban amenazadas por los ataques de los sarracenos y estas poblaciones tuvieron que organizarse para su defensa, debido al abandono de protección por parte de las dos principales potencias del momento, el Sacro Imperio Romano y el Imperio Bizantino. Nacen así las repúblicas marineras entre los años 500 y 1200, de las cuales solamente 4 han pasado a la historia: Amalfi, Pisa, Génova y Venecia, que por su organización y autonomía desde el punto de vista político, económico y administrativo fueron las más conocidas en el tiempo. Estas ciudades han afrontado solas el Mediterráneo, construyendo importantes fortificaciones y transformando cada nave en una máquina de guerra. Estas iniciativas fueron posibles gracias al bienestar económico alcanzado por el intenso comercio al que se dedicaban y también por la propia posición geográfica ubicada a orillas del mar. Esto que estamos viendo, lo que vimos antes era el mapa de las redes comerciales de las repúblicas marineras, después vimos las banderas de las repúblicas marineras y esta es una representación de los galeones mercantiles de la época. Y la siguiente es una representación de los intercambios comerciales también de la época. Podemos decir que fueron las naves de la República de Amalfi las que por primera vez surcaron el Mediterráneo, siendo los amalfitanos quienes introdujeron importantes innovaciones al código marítimo y a las leyes de navegación y comercio. De ellos nos ha llegado hasta hoy la protección de la aguja magnética de la brújula encerrada en una caja. Las repúblicas marineras durante siglos combaten entre ellas para el dominio del Mediterráneo y la primera en desaparecer es Amalfi, luego será Pisa, vencida por Génova, y luego será Venecia la que llega con todo su esplendor al Renacimiento, convirtiéndose en el más importante y floreciente centro comercial de Europa, siendo llamada también la reina del Adriático. Es precisamente a partir del 1500, fecha en que se inauguran los viajes de exploración y descubrimiento, que nace una importante actividad ligada al mar, la cartografía, que comienza a tener su auge debido a que el mundo cambia su aspecto y con ello cambia también la conciencia y los conocimientos que tienen los europeos del mundo durante estos siglos. Nuevos mares, tierras y culturas entran en contacto con el mundo occidental, determinando viajes y conquistas que aportan vías de comercio con tierras hasta el momento desconocidas, que son la gran fuente de riqueza para los europeos. Con estos eventos comienza la transformación. Ahora, aquí vamos a ver los 3 navegantes. Este es Marco Polo, veneciano, del 1254, muerto en el 1324. Este es Cristóforo Colombo, es un retrato del irlandario genovés del 1451, fallecido en el 1520. Y este es Américo Vespucci, florentino, nacido en el 1454 y fallecido en 1512. Vamos a ver ahora un diseño gráfico, un cuadro, diría, de Marco Polo, que zarpa desde Venecia hacia sus viajes en Oriente. El próximo es el mapa de los viajes de Américo Vespucci. Este es el mapa de los viajes de Marco Polo, con el Camino de la Seda, que es el próximo. Este es el Camino de la Seda realizado por Marco Polo. Y bueno, la próxima es la primera carta geográfica donde aparece por primera vez América en el 1500. Con estos eventos comienza la transformación de los mapas y la cartografía emerge como nuevo campo de estudio donde vemos trabajar conjuntamente cartógrafos y hombres de mar, creando una sinergia sin precedente, creando y ajustando nuevos diseños e incisiones para la elaboración de cartas náuticas para orientarse en mar abierto, y así, de esta manera, los navegantes
que poseían el secreto de la navegación estimada debido a la experiencia acumulada en generaciones de navegantes atlánticos, necesitaban también tener conocimientos astronómicos, cosmográficos, matemáticos y aprender geometría. Todo esto dio lugar a una revolución en el arte de la náutica, la navegación astronómica. Es en este período que las naves y el mar toman una gran importancia con respecto al pasado, y son otra vez los genoveses los grandes protagonistas del Mediterráneo, del mar Tirreno, del mar de Sicilia, del mar de Cerdeña y Córcega, hasta el sur de Francia. Los marinos genoveses se mueven en grandes y pequeñas naves, capitaneadas por hombres expertos en técnicas de navegación. Su construcción naval representa el saber hacer de gran calidad. La marina genovesa transporta mercancías desde los mares del norte al Mar Negro, y entre sus navegantes encontramos a Cristóbal Colón, que no fue ni el primero ni el último de los navegantes genoveses, que hubiera heredado la antigua y gloriosa tradición de buscar fortuna afuera de los territorios conocidos. Vemos otra carta geográfica, también de la época. Esta también es otra carta más antigua todavía, no estaba bien diseñada, de la América, y este es el primer globo terrestre hecho por Martin Bentheim, un holandés, que es también del 1500. Esta es la carta de navegación de Cristóbal Colón, y estas son las naves en el puerto de Génova. Es a partir del 1400 que los genoveses muestran las naves más grandes del mundo. Esta está hecha, es la bahía de Génova, ven el escudo en la parte central. Muestran las naves más grandes del mundo, mientras que las galeas, pequeñas naves a remos, que son las próximas, no son más utilizadas por la falta de remero. Así es que los artilleros, volver para atrás y hacer las otras, armadores, comienzan a construir naves gigantescas de 3 mástiles de gran altura y muy anchas para el cargo de mercaderías que provienen de Asia, de América y del Mar del Norte. Todos estos grandísimos cambios de los siglos XV, XVI y XVII no podrían no condicionar las ciencias y obviamente también el arte. Es a partir de los artistas flamencos, inventores del paisaje, que aparecen en esta época como expresión artística el paisaje marino. Quería hacer ver otras, estas son las galeras, que son a remo, las otras son las que conocemos, las naves grandes. Este es un antiguo diseño del puerto de Génova. Este también es otra del puerto de Génova con las naves turcas. Este es un antiguo diseño del puerto de Génova, también esta, y quería hacerles ver el puerto de Génova actualmente. Bueno, entonces decíamos que es a partir de esta época del 1500, 1600, que los artistas flamencos, que son aquellos inventores del paisaje, aparece en esa época una expresión artística que es el paisaje marino, sobre el cual se entretejen temas que gozan de muchos sucesos sobre el imaginario colectivo, como por ejemplo las batallas de mar, representaciones pictóricas de la costa marina, rocas en donde el mar golpea, naves turbulentas, tempestades con naves que naufragan y la vida en general en contacto con el mar. Es Génova, por su historia y por sus intereses y vínculos con el mundo nórdico, donde esta manera pictórica, que llamaremos marinista, encuentra su mayor expresión y su gran suceso. Flamencos como De Baer, Van Elber, holandeses como Pieter Müller, e italianos como Agostino Tassi, Antonio Tabella, Aniello Falcone, Salvatore Rosa y Carlo Coppola, y tantos otros artistas, se dedican a pintar el mar con descripciones de la situación, tropas en acción, salidas del puerto, batallas, tempestades, naufragios y vistas de naves en los astilleros. Muchas de estas pinturas reflejan un estilo realista y otras un estilo más imaginario de las diversas versiones marinas.
Vamos a ver ahora la pintura marinista. Este es un cuadro de Pieter Müller del 1637. Esto también comienza a pintarse el mar, ¿no? Antes no se pintaba el mar, se pintaban otras cosas. En estos siglos empiezan. Esto también es de Pieter Müller. Este también es una nave en el mar, tiene un poco de fantástico, un poco de realista. Este es Antonio Tabella del 1668 y del 1738 también. Este es Agostino Tassi, empieza a pintar las naves en construcción en los puertos. Después acá empezamos con la pintura marinista, pero no diría que es marinista, sino aquí ya comienza. Este es un cuadro del Canaletto del 1720, esto es en Venecia, en el bacino de Venecia. Se empieza a pintar el mar, incluido dentro de la vida cotidiana, dentro de la ciudad. Antes no era así, solamente lo veíamos en las batallas, en las guerras, en las tempestades, ¿no? El mar entra en la vida cotidiana y vamos a ver los otros del Canaletto. Esto también es en Venecia, un canal de Venecia. Esto también sigue siendo el Canaletto, alrededor de 1720-1730. Esto también el Bucintoro, la fiesta que se hace en los canales de Venecia en el mes de julio para los festejos. Este también es el bacino de San Marco, ¿no? Ven. Esto ya es el Guardi, otro veneciano, digamos un discípulo del Canaletto, como incluye igual que el Canaletto el mar en la vida cotidiana de la ciudad, y qué mejor que Venecia para hacerlo, ¿no? Sí, Guardi, el otro, este también es el Guardi, este también. Y ya este es Marco Ricci del 1690. Esto es más imaginario, es un mar, es una costa en tempestad, más imaginario. Y este también, el próximo también es de Mario Ricci. Ven, una figura montada en un caballo, tiene cosas así un poco fantásticas, digamos. Bueno. ¿Cómo va? ¿Van siguiendo? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, vamos adelante. Entonces, la religiosidad y la pintura votiva, o también llamada pintura de dedicación. Ya desde tiempo inmemorial, la gente del mar, capitanes, marineros y pescadores, para poder afrontar los peligros y las travesías, han mantenido el espíritu religioso basado en la fe y en la creencia de lo sobrenatural, eligiendo la figura de la Virgen como protectora de los viajes para velar sobre la tripulación y la nave. Esto que estamos viendo es el naufragio de las naves coralinas en el 1682. Ven ustedes cómo las naves están pintadas, esto es en Camogli, ¿no? Que significa casa, mogli, mujer o esposa. Es una pequeña localidad de la costa de Liguria que debe su nombre a llamarse Camogli por haber sido en el pasado un pequeño pueblo habitado solamente por mujeres, ya que los hombres estaban ausentes trabajando en el mar. Camogli es también llamada la ciudad de los 1000 veleros blancos. Aquí vemos una pintura votiva donde la figura de la Madonna, de la Virgen, con el bambino, no me sale, con el bambino, ayuda de alguna manera, es una manera de agradecer a la Virgen el haberle salvado la vida cuando ellos estaban en situaciones difíciles en el mar. Nace de este modo la pintura votiva, cumpliendo con el ritual de realizar un cuadro no solo por el deseo de evocar el evento con exactitud, sino más bien para obtener una exacta correspondencia técnica entre la realidad y la imagen representada. Esta acá es un ex voto del 1600, Nuestra Señora del Carmen socorre los náufragos. Ven atrás los veleros,
los náufragos en el mar. Esto también es la Madonna de la Misericordia de Savona con San Antonio de Padova. Esto es en el 1730, ¿no? Esta es otra pintura votiva de esa época. Esta todavía más antigua, esta es del 1600, es otra pintura votiva del 1600. Vemos arriba otro santo. Y después estos son los del santuario de Nuestra Señora del Bosquito, que está en Liguria. Y estas pinturas son las que se han salvado, así que solamente son bastante modernas, del 1800. Modernas, se hace por decir modernas, pero bueno, donde vemos todos estos cuadros con estas naves, y en la parte de abajo no se ve, pero está descrita toda la situación de la nave, las maniobras que realizó el capitán, la latitud, la longitud, cuál era la fuerza de los vientos, qué sucedió en el momento en que la nave estaba por naufragar. Y bueno, las personas que se salvaron también, y como ven siempre es la ayuda y el milagro hecho por la Virgen. En ese sentido es que se llama pintura votiva. Esta pintura votiva es un testimonio histórico y único del tipo de sociedad que lo ha producido, quedando como archivo pictórico del momento de oro que vivió la navegación a vela de la Marina de Camogli hasta fines del 1800, cuando se vio reemplazada por la navegación a vapor, causando la gran desocupación de un territorio que vivía solo del mar y originando la emigración de gran parte de su población hacia otras tierras. Todos estos artistas que hemos visto se han dedicado a este tipo de expresión artística, y entre los más conocidos encontramos a Gavarrone, Arpe y Canetta. Todos ellos atentos a describir una atmósfera que produce una emoción a primera vista, con descripciones detalladas del acontecimiento, la furia del mar y la dramaticidad del rescate de las personas caídas en el agua. Son datos fundamentales, lo que les decía antes, ¿no? Y sobre todo la intervención divina y la fe religiosa que ha permitido la salvación de la tripulación de la nave y de su cargamento. Así que esto es un archivo pictórico. Este es el Némesis. El Némesis en el naufragio, es un cuadro, y esto es el rescate por una nave a vapor, el rescate de las personas que se salvaron del naufragio. Con el agradecimiento a la Virgen. Bueno, como este es el año de Garibaldi, he querido poner este cuadro, que es de Tetan Bar Elmer, que es Garibaldi con sus voluntarios en la costa del Levante, porque también Garibaldi fue un grandísimo navegante y un experto hombre de mar. Bueno, ahora vamos al tema de los viajes y la inmigración. Y ya nos acercamos un poco más al presente. Bueno, la presencia de los italianos en Argentina, como ustedes ya saben, tiene sus orígenes en la época colonial, especialmente a partir de la segunda mitad del 1700. Vamos a dejar este cuadro, que es un cuadro de Angelo Tomasi del 1890 en el puerto de Génova, que representa... ¡Uy! Se me vuela todo. Que representa a los emigrantes esperando para poder embarcarse en las naves para partir para el Nuevo Mundo. La emigración en esos momentos es provocada por la expansión e importancia del tráfico comercial de la exportación de cueros, que tenía su epicentro en el Río de la Plata. Así llegan los primeros italianos al Río de la Plata, los genoveses. Entre ellos encontramos a Domingo Belgrano, padre de Manuel, que era un comerciante nacido en Oneglia, en Liguria, y transferido en Argentina en 1757.
También encontramos otros italianos como Castelli, Beruti, Alberti, Campana, que desempeñan un rol importante durante la primera Junta de Gobierno de 1810. Los italianos durante el periodo al inicio del 1800 eligen otros destinos para emigrar, más próximos a Italia, sobre todo en los países del Mediterráneo, como España y África del Norte. La emigración presenta dos momentos importantes. El primero aparece en los años 1830 entre 1830 y 1850. Cuando comienzan las primeras emigraciones de los llamados emigrantes arcaicos, en su mayoría pertenecientes a grupos privilegiados, cultos, exiliados, maxinianos, liberales y comerciantes, que luego se transformarán en los futuros empresarios de la Argentina. Las estadísticas nos muestran que el 68% de los emigrantes que partieron alrededor de esas fechas se dirigían hacia el Río de la Plata. Es alrededor de 1850 que los italianos, principalmente los lígures, se encuentran obligados a dejar sus tierras debido al crecimiento demográfico y a la poca disponibilidad de terreno cultivable que caracteriza la región de Liguria, estrecha entre el mar y la montaña. La posesión de tierras en ese entonces se reducía a 300-400 metros cuadrados, con 2 o 3 olivos por propietario. Estos factores han sido aquellos que han determinado a través de los siglos que la población de Liguria se haya visto obligada a emigrar en otras regiones y en otras tierras de ultramar en busca de trabajo y otras oportunidades, ayudados también por su gran tradición marinera y mercantil. Es a partir de 1850 que el flujo de migrantes desde Liguria se transforma en un fenómeno masivo y los italianos se convierten en el grupo de migrantes más importantes del Río de la Plata. El 80% eran genoveses, casi todos adultos, hombres con pocas mujeres y niños. En ese momento todos declaran como profesión la de comerciantes y marineros. Podemos decir que durante todo el 1800 es el puerto de Génova el centro de una Liguria pionera y anticipadora de la inmigración, convirtiéndose en el epicentro desde donde se embarcan los emigrantes italianos. El 61% de la inmigración que ha pasado por Génova ha tenido como destinos diferentes países de América del Sur. Después de 1860, la inmigración cambia. Llegan a Génova contingentes desde toda Italia. Una gran masa de campesinos se dirige al puerto de Génova y los lígures se ganan el título de migrantes modelos, porque desde los primeros tiempos se transforman ellos mismos en empresarios del transporte de emigrantes. Y es así como la ciudad de Génova se transforma en la ciudad de los emigrantes y en la ciudad de los ciudadanos que se aprovechan de ese gran capital humano que es la emigración. Este mundo se revela un mundo separado y continuamente entrecruzado con el de la ciudad y sus habitantes. Y es fundamentalmente en Génova que encontramos durante esos años el crudo sufrimiento y violencia de gente desesperada que tiene que soportar en condiciones precarias el extenuante periodo de espera para poder embarcar hacia el nuevo mundo. La gran masa de población que llega sin cesar es abandonada a su suerte, con su destino de ser cargada por toneladas en cada nave que zarpa para el nuevo mundo. Es el puerto de Génova, en esa época, podía verse una multitud que buscaba una situación que les ofreciera un reparo, terminando ellos mismos por acomodarse en bancos en las calles, en el piso, en subsuelos, sin aire ni luz, mientras que los otros, los que comerciaban con la emigración, podían obtener buenas ganancias en este nuevo mercado que les daba muchas ventajas para el desarrollo de la ciudad. Para entender algún dato cuantitativo, el mundo de la emigración ha tenido dimensiones estupefacientes. Más de 20 millones de italianos han atravesado el océano desde 1860 hasta la Segunda Guerra Mundial. Sintetizando, ¿quiénes eran estos emigrantes? Era un complejo universo de comerciantes de la costa, marineros, políticos, pequeños empresarios, industriales, algunos propietarios de pequeñas tierras, trabajadores agrícolas, artesanos, hombres y mujeres sin profesión, jóvenes, ancianos, madres de familia que viajan para unirse con otras familias que ya habían emigrado. Todos ellos son los protagonistas y los actores sociales de la emigración.
También hay otros protagonistas secundarios y espectadores que aparecen en la escena: las compañías de navegación, los grandes astilleros, los agentes de inmigración, los administradores locales, estatales y todos aquellos que giraban alrededor de actividades relacionadas con la estadía en el puerto, alojamiento, alimentación, seguridad, sanidad, etc. La ciudad en esa época no estaba en condiciones de ofrecer ninguna estructura para los inmigrantes. Para entender mejor esto, hay un dato muy elocuente. Por ejemplo, el del año 1850, un modesto velero para el transporte de los emigrantes podía reunir en un año cifras mayores al 30% del valor total de la nave. Con el tiempo, el puerto de Génova mejorará su estructura y se construirán en la ciudad nuevas instalaciones para dar hospedaje y recepción a las personas en espera de embarco. Los datos confirman que Génova mantuvo su centralidad como primer puerto de migración hasta 1901. Por allí pasan 2 millones de personas. Más adelante serán las regiones del centro y del sur de Italia aquellas desde donde provienen las masas más numerosas de migrantes, eligiendo el puerto de Nápoles como punto de embarque para el Nuevo Mundo. En las construcciones de las ciudades y en los parques y en las calles se revela la fidelidad a la vieja y a la nueva patria. Es así que en Buenos Aires se erigen estatuas de Mazzini, Colón y Garibaldi. Y también una curiosa antena monumental en el puerto de Buenos Aires como recuerdo de la visita de Humberto Primo de Saboya. Liguria responderá colocando un monumento al héroe de la independencia argentina, Manuel Belgrano. Las pequeñas ciudades de la costa ligure, como Chiavari, Rapallo, La Habana, Varazze, son las que mayormente eligen como destino América del Sur, especialmente Argentina. Más adelante, después de la Segunda Guerra, serán otras las regiones italianas a emigrar en Argentina, distribuyéndose en diversas provincias del interior del país. Durante la primera fase de la inmigración, son los republicanos italianos llegados al país los que organizan a los italianos en Buenos Aires, creando en 1858 la primera sociedad de socorros mutuos, Unione Benevolenza, buscando una forma de protección para sus asociados en caso de enfermedad, pérdida de trabajo o muerte improvisa. Esta idea de impulsar las asociaciones fue sostenida por los ideales mazzinianos que en esos años tomaban fuerza en Italia. Fueron innumerables las instituciones italianas que comenzaron a crearse en ese periodo: bancos, hospitales, círculos culturales, musicales, clubes deportivos, patronatos, sitios importantes para promover la pertenencia y conservar la identidad de los emigrantes, de sus familias y de sus descendientes. Ese era el periodo en el cual los italianos comenzaban siempre más y más a ocupar diferentes posiciones en la sociedad, creando y construyendo el país Argentina. Todo esto estaba a indicar la vitalidad de la presencia argentina de fines del 800 y comienzos del 900. Haciendo un salto en el tiempo, porque el tema de la inmigración es vastísimo, quisiera comunicarles una realidad de los últimos decenios en la cual se ha dado una casi completa argentinización de las comunidades italianas en el país. Ese crisol de razas hoy parece un mito, un ideal de otros tiempos, tal vez porque la integración de los descendientes de emigrados ya se ha cumplido. Es notable como ahora que ya no hay más emigrantes, se haya despertado en profesionales y aficionados un gran interés por los estudios de la inmigración, dedicándose a investigar sobre memorias familiares y colectivas, deseando entender y comprender de dónde se proviene. Esto parece explicar la ley de la tercera o cuarta generación, formulada por el sociólogo americano Hansen, el cual sostiene que los nietos y bisnietos necesitan recordar aquello que los padres y abuelos han querido olvidar. Ahora vamos a ver otros cuadros. Este era de Angelo Tomasi. Este es un detalle del cual vemos el puerto de Nápoles, de Génova. Esta es una fotografía antigua de un emigrante italiano, de un joven emigrante italiano. Este es un cuadro de Pío Colivadino de 1910, emigrantes en un momento de pausa en el trabajo. Este es un afiche informativo de las condiciones de colonización. Es del 1860.
Dice colonizzazione della Repubblica Argentina, concessione gratuita di terreni ai laboratori agricoltori de Génova, la partenza de Génova a Buenos Aires, en la nave postale, dice ahí, a Sudamérica, Europa y Norteamérica. Costaba, dice, 300 francos oro, o sea que la moneda franco-oro se utilizaba más o menos alrededor de 1860, 1870. Este es el duque de Galliera en el primer viaje, la primera nave a vapor que se dirige hacia el Río de la Plata, partiendo desde el puerto de Génova. Este es otro barco que se llama Principessa Giovanna, el primer viaje también que realiza a la Argentina, al Río de la Plata. 1930. Este es el Conde Rosso, otra nave que viajaba, atravesaba el Atlántico. Y este es el Rex, que seguramente conocerán, que es el barco italiano que ganó el premio por haber atravesado el Atlántico en 5 días y de 8 horas, algo así, ¿no? El Nastro Azzurro, era un orgullo de la marina de ese momento, de la marina italiana. Esta es otra fotografía del Rex. Esta es la publicidad de los transportes marítimos para los viajeros y también para los inmigrantes, con los barcos todos en el puerto de Génova. Y aquí ya empieza a pintarse el mar y el puerto, cosa que antes no se pintaba. Este es Locci, es un pintor de naves y barcos, y esto ya será en 1940, más o menos, el puerto de Génova con las grandes naves y barcos. Siciliano, contemporáneo, y son dos cuadros de él que yo he decidido ponerlos así, a mitad, porque creo que la gente que venía de Italia venía con la idea del mar azul, y cuando llegó aquí a la Argentina se encontró el mar verde, que es la Pampa, ¿no? Un mar de hierba verde. Y he querido poner la mitad de cada uno de los cuadros para ejemplificar y tratar de imaginarnos lo que debe haber sentido el inmigrante llegado a través del mar, encontrarse con otro mar, pero de otro color. Bueno, ahora les voy a leer ya como último aspecto del mar, los aspectos psicológicos del mar y de la inmigración. Desde el punto de vista psicológico, cuando hablamos del mar, nos referimos a un mundo en sí mismo que tiene una vida propia y que contiene en su gran universo líquido toda una serie de fantasías sin confines a la vista. Podemos decir también que el mar se ofrece como un desierto de horizontes donde domina el silencio en la inmensidad de sus volúmenes. La fascinación que provoca podríamos comprenderla como una necesidad primitiva del ser humano que reclama volver a experimentar la antigua sensación de flotar, del estado de nirvana que aún conservamos en nuestro psiquismo por la fantasía siempre presente de reencontrarnos con el paraíso perdido en el acto de nacer. El mar, como el sueño, nos propone un campo abierto sin límites, abriendo las puertas del deseo sin restricciones ni reglas, en donde podemos sumergirnos en las fantasías más absurdas, valientes, riesgosas, donde el peligro, el cambio, la novedad y la muerte tienen su lugar. El alejarse de la costa e internarse mar adentro nos da una emoción que nos hace oscilar entre la atracción y el rechazo, por eso del miedo a lo desconocido y por eso también de perder tierra firme. El hombre, necesitando poner a prueba su fuerza y su poder, a través del desafío, encuentra en el mar
la oportunidad para medirse con algo mucho más grande que él mismo, superándolo ampliamente y anulando así su necesidad de control y dominio que solo el contacto con la naturaleza es capaz de ofrecer. De esta manera volvemos a ser niños otra vez y nos reencontramos con aquello que fuimos, resintiendo nuestro ser inerme y pequeño que nos recuerda nuestra gran vulnerabilidad de frente a fuerzas que escapan a nuestro control. Las sensaciones que provoca el mar nos acercan a un estado de suspensión del tiempo, de liviandad, de eternidad, donde el pensamiento vuela y viaja, transportando al navegante a un horizonte lejano, ignoto, perdiendo contacto con el mundo de la tierra, de la cotidianeidad y de la realidad. Esto es lo que el psicoanálisis llama sentimiento oceánico. De este modo, el mar nos conecta con el misterio de los orígenes, de la vida, de la necesidad de conocer, de descubrir, de interrogarse sobre aspectos de nuestra espiritualidad y trascendencia. El viaje por mar ha sido en el pasado y es hoy todavía un acto de coraje, de inconsciencia, de valor, de desesperación y de renuncia. Actualmente lo vemos a través de las imágenes que nos envía la televisión con la llegada de barcos cargados de inmigrantes al sur de las costas italianas. Toda gente desesperada que decide escapar de sus propios países, de Europa del Este, del África, de Asia, por diferentes motivos, guerra, hambre, falta de trabajo, conflictos políticos, llevando consigo la urgencia de partir, de separarse, de romper lazos, de desatar amarras. Esta decisión de partir no es y no puede ser pensada por el inmigrante, porque el pensamiento y su emoción están congeladas. Solo pueden actuar las fuerzas y las energías que sirven para sostener la urgente necesidad de dejar atrás difíciles circunstancias de vida. Seguramente algo de todo esto ha ocurrido a la mayor parte de los emigrantes que han tomado el camino del mar en diferentes épocas de la historia. La emigración inicia un proceso de separación que tardará mucho tiempo para recomponer la dolorosa ruptura de las propias pertenencias. Y es eso lo que hace del emigrante un eterno viajero real e interior que oscila entre la fuga y la transitoriedad perpetua. Su quehacer sin fin, su trabajo, su esfuerzo y tenacidad, podríamos considerarlo no solo una construcción exterior de sus obras, sino también un vehículo de construcción interior de los aspectos no integrados de ese rompecabezas que es la vida psíquica. El emigrante, separado de sus íntimas pertenencias, busca incesantemente crear puentes que acerquen esas partes separadas que el mar ha dividido. Bien, podríamos pensar como el espíritu constructivo, pionero y aventuroso que posee el inmigrante activa un proceso de integración, ayudando a construir el mosaico de una vieja, nueva identidad, útil a elaborar las pérdidas y los duelos que son necesarios para lograr una individuación de esa gran indiscriminación que es el mundo infantil. Las situaciones, paisajes, un cambio tan grande que lo empuja a realizar un proceso que tal vez nunca lo hubiera hecho sino a través de un proceso analítico, el hacer consciente lo inconsciente. Podríamos preguntarnos ahora si es posible también entender de esta manera el proceso de inmigración. Seguramente el hecho de vivir en un nuevo mundo, fuera de un contexto conocido, otorga al emigrante la posibilidad de poner a prueba y en juego algunos aspectos de su personalidad que no han podido emerger en un determinado entorno, de los valores y sentimientos que permanecen imborrables en la vida de quienes juntos han realizado una experiencia de mar. Esto nos lleva a pensar que el viaje por mar y el mar mismo poseen la cualidad de unir y compartir, y asimismo dividir y olvidar, poniendo al descubierto nuestros sentimientos de amor y de odio, como si no existiera otra opción, y tal vez no existe por la naturaleza e intensidad con la cual puede vivirse una experiencia de mar, las dificultades y desilusiones que todo cambio conlleva, y sobre todo con aquello que se deseaba encontrar al final del viaje. Pero sabemos que el viaje es una parte del camino, este continúa y continuará con paisajes interiores
que recuerdan el pasado y que dan aliento para los proyectos del futuro. Es así que la gran esperanza, tenacidad y laboriosidad, junto a los grandes sacrificios, han hecho que 29 millones de italianos en 140 años de historia hayan atravesado diferentes mares emigrando hacia nuevos mundos. Este es un cuadro de Giovanni Fattori de fines del 800. Se cuenta que había una vez un hombre que estaba de pie sobre una roca frente al mar, que contaba historias. Las contaba sin cesar, una para beber un poco de agua y continuaba contando sus historias. El mar lo escuchaba atentamente, fascinado por sus narraciones. El autor de esta metáfora es anónimo y el mismo autor termina preguntándome y preguntándose: ¿qué pasaría si un día este hombre dejara de contar sus historias al mar? ¿Qué pasaría si se callara o si bien alguien lo obligara a callar?